Ser podcast. Merci à la Cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. Et c'est un nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes. Hoy vamos a detenernos en el caso de Valérie Bacot, una mujer francesa de 40 años que ha sido declarada culpable por el asesinato de Daniel Paulet, el que fue su padrastro, marido y proxeneta que la maltrató y violó durante más de 25 años. Ha sido condenada a 4 años de cárcel, uno de ellos firme, que ya cumplió en el tiempo de prisión preventiva, así que no volverá a poner un pie en prisión. Va a salir usted libre de esta corte, le dijo el juez, y ella se desmayó. Con la sentencia se ha puesto fin a este juicio muy mediático que ha reabierto un debate intenso en Francia sobre los fallos del sistema en la protección de las mujeres maltratadas y que reabre el eterno debate sobre qué se puede considerar defensa propia. Más de 500.000 de firmas pedían que se pusiera en libertad a Valérie y que se considerara un asesinato en defensa propia. Hace un mes ella concedió una entrevista al canal de televisión francés TF1 y contaba cómo ha sido su vida junto al hombre al que asesinó, Merche López Serrano. Un hombre 25 años mayor que empezó a violarla cuando ella tenía 12 años, cada tarde al volver del colegio, hasta que unos familiares denunciaron los abusos y Daniel fue a la cárcel 2 años y medio, pero después volvió al domicilio familiar y volvieron las violaciones. Valérie quedó embarazada a los 17 años, su madre la echó de casa y Daniel le propuso ir a vivir juntos a un apartamento. Ella aceptó porque se veía en la calle. Después de este bebé vinieron otros 3, se casaron y ella permaneció más de 20 años aislada en esa casa, donde empezaron los insultos, las bofetadas, no solo a ella, también a los niños. Sus hijos fueron a denunciar a la policía, pero no les hicieron caso, les dijeron que era ella la que tenía que ir a denunciar. Con el tiempo, Daniel se cansó de Valérie, entonces empezó a prostituirla en áreas de descanso, hasta que un día... Et quand je suis sortie de la voiture, j'ai ouvert la porte parce que je savais pas trop, il est tombé et je suis montée dans la voiture et je me suis sauvée. Parce que j'avais peur qu'il me tue. El 13 de marzo de 2016, tras el encuentro con un cliente violento, Valérie cogió la pistola que Daniel llevaba en el coche, con la que solía amenazarla, y le mató. Llegó a casa y sus hijos le ayudaron a enterrar el cuerpo. Un año después, la policía encontró el cadáver, fue detenida y entró en prisión preventiva durante 1 año y quedó en espera del juicio. Je le vois un peu comme mon dernier combat contre lui. Et savoir si j'arrivais pour une fois dans ma vie à être plus forte que lui. C'est comme ça que je le ressens. Lo veo como mi último combate contra él y quiero saber si llego por una vez en mi vida más fuerte que él. Así lo siento. Son sus últimas palabras. El tribunal ha tenido en cuenta el informe del psiquiatra que decía que Bacot había sufrido el síndrome de la mujer maltratada. Y esto sienta un precedente importante porque no es habitual que se tome en consideración en un juicio. Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia de género. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. ¿Qué es el síndrome de la mujer maltratada? ¿Existe? ¿Está recogido de alguna manera? Bueno, realmente el síndrome de la mujer maltratada no tiene entidad diagnóstica ni está recogido en ninguno de los tratados internacionales sobre diagnósticos. Ahora, sí que es cierto que hace referencia a un conjunto de sintomatología que padecen las mujeres como consecuencia de la violencia padecida. ¿Y qué indicadores pueden hacer ver que alguien está pasando por una situación así? Bueno, pues nos podemos encontrar con una autoestima tremendamente deteriorada, emociones de miedo, culpa, vergüenza, que siempre son centrales en la vida de estas mujeres, altos niveles de dependencia económica, emocional, funcional y eso como sintomatología física varia, ansiedad, depresión. Va a depender también el tipo de violencia y del tiempo de exposición a la violencia. En este caso, además, estamos hablando de una mujer que empezó desde muy niña a sufrir estos abusos, con lo cual todo su desarrollo evolutivo se ha visto alterado negativa y profundamente. ¿Y eso cómo se demuestra ante un tribunal? Porque no debe ser fácil, ¿no? Es muy difícil, te lo digo por experiencia, porque he realizado numerosos informes forenses, numerosos informes periciales para juicios, y cuando no hay un parte de lesiones, cuando no hay huellas físicas, sino que las huellas son psicológicas, aunque sean imborrables y aunque sean igual e incluso muchísimo más graves, son muy difíciles de demostrar. Muy complicado. Que habría que mejorar en el sistema para que estos informes se tengan en cuenta y evitar tragedia sobre tragedia, como la que ha ocurrido en Francia, ¿no? Que terminan con la muerte del maltratador.
hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar su relato, hay que escuchar su historia de vida, su historia de sufrimiento y ver y mirarlas como las miramos nosotras. Hay que escuchar también a las profesionales cualificadas que llevamos años y años trabajando con ellas día a día en consulta y que somos testigos de los terribles efectos psicológicos de lo devastador que es la violencia, es que destroza la vida de una persona. Bárbara Zorrilla, ¿cuántas veces habrá que decir esto? Psicóloga experta en violencia de género. Muchas gracias por estar en Hora 25. Gracias, buenas tardes. Lo interesante de este tema es ver cómo la sociedad y la ley deben tratar este tipo de casos, tal como apuntaba Bárbara Zorrilla, ¿no? Porque Valeria ha matado a una persona y la ley debe perseguir ese crimen, eso dice la acusación, pero la defensa alega que después de más de 20 años de maltrato lo hizo en defensa propia. Teresa Pérez Cruz es abogada franco-española, tiene despacho en París y en Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. ¿Qué es la legítima defensa? ¿Se puede considerar eximente los años reiterados de violencia y el miedo a que la situación se mantenga en el tiempo o a temer por la vida de los hijos? Claro, el debate jurídico que se abre hoy en Francia y que en breve también tendremos en España es que la legítima defensa, tal y como la conocemos en el ordenamiento español o en el ordenamiento francés, solo puede aplicarse si se trata de una reacción en el mismo momento de la agresión. Es decir, que tiene que ser actual, necesaria y a la vez proporcional, lo cual no sería el caso. No obstante, hay otros ordenamientos jurídicos, como el ordenamiento canadiense, que está siendo pionero en este sentido, que empiezan a hablar por primera vez del concepto de legítima defensa diferida, para poderlo aplicar al caso de violencias conyugales repetidas, como es el caso de Valérie Bacot o como fue el caso de Jacqueline Sauvage. Y a pesar de eso, da la impresión de que el informe del psiquiatra que ha calificado el estado mental de esta mujer, ese síndrome de la mujer maltratada, sí ha pesado en el tribunal francés. Sí, efectivamente no se ha reconocido como una eximente, pero ya se empieza a hablar de este síndrome en una sentencia. Esta mañana justamente escuchaba a Maître Tomasini, que es la abogada de la defensa, que ha hecho una intervención brillante y hablaba del síndrome de la mujer maltratada como una explosión de la memoria traumática que genera ausencia de voluntad y control, lo que nos podría llevar a hablar de una eximente, pero la realidad es que a día de hoy ha seguido siendo condenada por asesinato y no se ha considerado como una eximente, pero ya en cualquier caso ha sido un éxito que en una sentencia se empiece a hablar de este síndrome. Casos tan mediáticos como este suelen generar juicios paralelos. Lo vimos el viernes en este programa a propósito de Dolores Vázquez, la inocente condenada por la muerte de Rocío Baninkoff, solo que en un sentido muy diferente. En Francia, la presión ciudadana obligó al presidente de la República a indultar a otra mujer que asesinó a su marido tras décadas de maltrato. Esa mujer se llamaba Jacqueline Sauvage, la mencionaba ahora mismo Teresa, y fue condenada a 10 años de prisión. Señora Sauvage, usted declaró ante el juez de instrucción que había sufrido malos tratos desde el inicio de su matrimonio. Y sin embargo siguió con él. Y tuvo 4 hijos con ese hombre al que usted misma describe como un tirano. Es un poco extraño, ¿no? Maté a un hombre. Y cargaré con ello. ¿Remordimientos? No. Porque ya no podrá hacer daño a nadie. Le pegó 3 tiros mientras él se tomaba un whisky. No estaba pegándola ni estrangulándola. Sí, pero le había pegado. Y habría vuelto a hacerlo. Exacto, antes. No cuando ella disparó. Ese hombre la molió a palos durante 47 años. Es una vida entera de miedo, de golpes, de violencia. Por muchas vueltas que le des, es un asesinato y debe juzgarse como tal. De acuerdo, pero reducir toda la vida de una mujer víctima de agresiones a un solo acto. Debieron haber presentado una denuncia. Me permito recordarle, señora presidenta, que pocas mujeres maltratadas se atreven a denunciar. Te voy a matar. Voy a mataros a todos. A ti y a esos malnacidos. Sentí algo dentro de mí por primera vez. Como una voz que me decía: ¿eso él o tú? ¿Diría usted que fue la acumulación de todos esos años de miedo y de sufrimiento lo que la llevó a cometer ese acto? Sí, quería que se acabase. Quería que
toda esa violencia para ser? 47 años de traumas acumulados y de un silencio abrumador. Por eso el 10 de septiembre de 2012 le mató. Es instinto de supervivencia. El tribunal, después de haber deliberado sobre la pregunta ¿es Jacqueline Sauvage culpable de los hechos de los que se le acusa?, ha respondido sí, por mayoría absoluta. El tribunal la condena por mayoría absoluta de votos a 10 años de encarcelamiento. ¡No! Este es un fragmento de la película Jacqueline Sauvage, víctima o culpable. En aquella ocasión la presión social y mediática fue tal que el asunto terminó en un indulto concedido por el presidente de la República. Teresa Pérez Cruz, pero los juristas soléis decir que la presión social o mediática no puede ser la solución a legislaciones que no contemplan realidades como estas. Claro, efectivamente no podemos juzgar a las personas por lo que piense la mayoría, sino por lo que disponga la ley, y eso es la base de la seguridad jurídica que necesitamos todos. No obstante, pues la recogida de firmas y el impacto mediático tiene una labor importantísima pues para legislar en el sentido que la sociedad considere correcto. Un indulto, la solución que dio François Hollande en el caso de Jacqueline Sauvage, concediéndole el indulto, es una solución que éticamente nos parece justa a todos, evidentemente, pero que desde un punto de vista jurídico no deja de ser un parche y además pone en evidencia la necesidad de legislar en ese sentido. Una condena de 4 años por un asesinato, esa ha sido la condena para Valérie. Utilizar como argumento el síndrome de la mujer maltratada ¿es un camino? ¿Sentará precedentes? ¿O es mejor ir a un cambio de leyes, al Código Penal o a la tipificación de los delitos? En un primer momento va a sentar precedentes, por supuesto, y se nombrará en próximos juicios, pero esperemos que en un futuro todo esto esté legislado. Es la base de nuestro sistema. Teresa Pérez Cruz, abogada franco-española, muchas gracias por aclararnos dudas desde el doble prisma que tú tienes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pepa, por invitarme. Hasta pronto. El juicio de Valérie se ha celebrado una semana después de que 3 mujeres fueran asesinadas por sus exparejas en ese país. Uno de los argumentos de la defensa era la falta de intervención por parte del sistema en casos de maltrato que se extienden durante años sin que nadie haga nada. Corresponsal en Francia, Irene Casado, ¿cuál es el protocolo para casos de violencia de género en Francia? El número de teléfono 3919, gratuito y anónimo, permite a las mujeres víctimas de la violencia de género en Francia ser escuchadas y orientadas hacia servicios específicos de apoyo y atención. Un sistema que no abarca por ahora todas las franjas horarias. Tras repetidos reclamos por parte de las organizaciones feministas, a finales de agosto este teléfono será accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A esta herramienta de escucha se suma la reciente puesta en marcha de los brazaletes electrónicos, concebidos para mantener a distancia a los cónyuges violentos. Herramientas, todas ellas destinadas a combatir la violencia de género, que en Francia acabó con la vida de 90 mujeres en 2020. En el mismo periodo, España registró 45 víctimas mortales. En lo que va de año, el número de feminicidios en Francia asciende ya a 57, según el recuento del colectivo Nosotras Todas, destinado a luchar contra la violencia machista. Ante estas cifras, el pasado viernes, cuando se dio a conocer la condena simbólica de Valérie Bacot, cientos de personas se manifestaron en París para exigir el refuerzo de los dispositivos de protección frente al aumento de la violencia conyugal. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Hola, Pepa. Buenas noches. Valérie cuenta su historia en un libro con el título Todos sabían. Un día él me habría matado. Obviamente lo venimos diciendo, el asesinato nunca es la solución, pero estos casos demuestran un fallo de todo el sistema que debería haber actuado antes para evitarlo. Pues sí, yo creo que son situaciones que explican muy bien el carácter preventivo que puede tener la legislación en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y las recomendaciones que siempre se hacen en relación con el tema de salir lo antes posible, ¿no? De salir corriendo, ¿no? Esa recomendación general y esa educación para las mujeres, diciendo que hay que abandonar cuanto antes una relación, ¿no? Violenta, ¿no? La situación de violencia. Una relación violenta, sí, sí. Claro. Escuchando el caso de Valérie, nos hacíamos preguntas en relación a cómo está la cosa en España. Marisa, este hombre estuvo en la cárcel por haber abusado de Valérie cuando niña y cuando salió
volvió al domicilio familiar con toda normalidad. No sé si es el primero de los fallos, pero desde luego es un enorme fallo del sistema. ¿Aquí hoy sería posible? Bueno, aquí cada vez más estamos teniendo penas de alejamiento que están por encima del cumplimiento de las penas de cárcel, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los asesinos de mujeres, es muy frecuente que las sentencias llevan aparejadas ya penas de alejamiento que son mucho más largas, ¿no?, que el cumplimiento de la condena, cosa que es lógica y que además, por ejemplo, desde el Fondo de Becas estamos pidiendo que se establezcan ese tipo de condenas para que un agresor, un asesino de una madre, pues no pueda volver a retomar el contacto con sus hijos más allá de, o sea, que mucho tiempo después, incluso hasta que se alcance la mayoría de edad de los menores, ¿no? Es verdad que tenemos que recordar aquí que España tenemos más legislación y más medidas de protección para los temas de violencia de género que el resto de países de Europa, ¿no? Y que ahora mismo, por ejemplo, escuchando lo que están pidiendo, que como son los brazaletes eléctricos y algunas otras medidas de protección, pues probablemente que hay otros países que están estudiando la implantación de medidas que en España, aunque en algunos casos son mejorables, pues llevan funcionando ya desde hace bastantes años. Otro detalle de la historia de Valérie que es impresionante, los hijos que tuvo en común con su padrastro y maltratador denunciaron a la policía la violencia que sufría su madre, pero nadie los tomó en serio. ¿Qué pasaría aquí si un niño acude a denunciar? Bueno, pues aquí habitualmente cuando conocemos los datos del Consejo General del Poder Judicial se suele animar a las personas allegadas a que denuncien, ¿no? Aquí probablemente sí que mantenemos una diferencia en las organizaciones de mujeres, ¿no? Porque aunque es verdad que se aceptan las denuncias por parte de terceros y se investigan, entre otras cosas porque la Ley de Violencia de Género del año 2004 lo que hizo fue convertir el delito no solamente en perseguible a instancia de parte, sino también de oficio, o sea, el Poder Judicial tiene la obligación de investigar este tipo de denuncias que sean realizadas por terceros. Sin embargo, después el procedimiento está muy basado en lo que es el testimonio de la víctima, ¿no? Y entonces, quizá en este momento la reflexión que estamos haciendo aquí es si realmente la denuncia es el primer paso o realmente las víctimas tienen que estar preparadas para afrontar lo que es el procedimiento penal a la hora de poner la denuncia, ¿no? Y buscar protección, buscar ayuda, buscar seguridad, porque sabemos además que el momento de la denuncia es un momento de riesgo a la hora de seguir adelante, ¿no? Porque digamos que aquí puede suceder que efectivamente nos hicieran caso o hicieran caso a familiares, a los hijos, en terceros, pero que después durante el juicio, si la víctima no declara y no declara con contundencia y de manera creíble, pues el caso se fue archivado, ¿no? Porque de hecho tenemos muchos archivos y muchos sobreseimientos de denuncias interpuestas por las propias mujeres y también por familiares. La intervención por parte de las administraciones públicas y las asociaciones es fundamental, lo hemos dicho muchas veces, para que la víctima de maltrato, de violencia, no llegue al límite al que llegó Valérie, que se define como explosión traumática, en el que puede llegar incluso a matar a su maltratador, dando lugar a casos como estos. Pero una vez que ocurre, como ha ocurrido en Francia, a tu juicio, Marisa, ¿cuál es la vía? ¿Indulto? ¿Penas cortas, como le ha pasado a Valérie? Bueno, yo creo que efectivamente a mí me parece una buena noticia, ¿no? Como la justicia francesa ha atendido el caso de Valérie. El derecho penal tiene que atender también a las circunstancias, ¿no? Me parece muy interesante el tema de una legítima defensa en diferido, ¿no? Y me parece importante que el Poder Judicial atienda no solamente a una aplicación matemática de la ley, sino también que considere este tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente, quizá lo que deberíamos buscar es lo que preguntabas tú en la primera pregunta, Pepa, ¿no? Es decir, si esta mujer hubiera estado protegida, si esta mujer hubiera tenido posibilidad de salir, si no hubiera estado inmersa durante toda su vida en este contexto, y todo eso apunta a las medidas de protección, al tema de dar otra puerta de salida, ¿no?, a las víctimas, pues efectivamente esto no se hubiera producido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que hay que legislar, que efectivamente lo que les pasa a las mujeres víctimas de violencia de género tiene que estar presente en el procedimiento penal de una manera o de otra, ¿no? Y que todavía y lamentablemente en algunos casos vamos a tener que seguir recurriendo al indulto porque no siempre se contempla esa visión, pero que lo más importante es que las mujeres puedan salir cuanto antes de las relaciones violentas para que no lleguen estas situaciones dramáticas y que tanto daño hacen no solamente a las propias mujeres sino a toda la familia. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, muchas gracias. A ti, Pepa. Un abrazo.
La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Escollos, palos y piedras. Pepa, los fines de semana, cuando tantos se enmudecen para entregarse a un merecido descanso y escasean las declaraciones políticas, emerge decidido José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, buscando la rareza como factor multiplicador de la noticiabilidad de lo que predica. El ministro glosa las últimas manifestaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin rehuir el descenso al barro para descalificar a quienes hayan tenido la ruindad de disentir de la buena doctrina de Moncloa. El ministro prefiere encontrar culpables en vez de soluciones y sus hallazgos siempre coinciden con la oposición del PP, sin rozar nunca a quienes apoyan con sus votos en el Parlamento al gobierno de coalición que por primera vez disfrutamos. Enseguida nos explicará que Sánchez no niega, hubiera sido imposible, que cambió de opinión, porque antes la solución era el castigo y ahora los indultos. Otra cosa es que el presidente se reserve decir cuándo es antes y cuándo es ahora. En cuanto a Ábalos, veamos que la ha emprendido contra el Tribunal de Cuentas, al que acusa de poner palos en las ruedas, piedras en el camino y escollos a la navegación del reencuentro, la concordia, el perdón y el cielo que nos tienen prometidos con los indultos. Que el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, como lo define la Constitución, reclame el dinero gastado en la fiesta Indepe a los dilapidadores, parece el colmo de la revancha. A los Paganini contribuyentes que les zurzan. ¿Será por dinero? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.